A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción y Víctor Mejías en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos con las informaciones de inmediato. El secretario de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Miguel Berger, ratificó este jueves su apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela. El funcionario alemán expresó que el objetivo se centra en el encuentro de una salida a la crisis a través de la realización de unas elecciones presidenciales. Luego de una reunión con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, tuiteó que los comicios deben ser libres, justos y creíbles. Agradecidos por el apoyo a las instituciones democráticas en Venezuela y a la causa por la libertad y la democracia, respondió López. Mientras tanto, en Argentina, la Sala Primera de la Cámara del Crimen resolvió revocar la medida de excarcelación de Irineo Garzón, acusado de violar a una joven venezolana en su local de uniformes médicos de la calle Paso en Buenos Aires. Así, resolvieron que sea detenido de inmediato por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal, tras la apelación de las fiscales del caso, Silvana Ruse y Mariela Laboreza, titulares de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, junto con la querella de la víctima con los abogados Alejandra Cabrera y Pablo Baqué. La madre de la víctima, Thaís Campos, visiblemente emocionada, le dijo por teléfono: "Lo logramos, hija", en un video que fue publicado en redes sociales. Viste que sí se puede. Dios es grande, viste, Dios no abandonó nunca. Lo logramos, hija. Por su parte, la embajadora designada por la Asamblea Nacional en Argentina, Elisa Trota, aseguró que la decisión de la Cámara de Apelaciones de ordenar la detención de Irineo Garzón es un paso importante para que haya justicia para nuestra compatriota Milagros. Escribió en sus redes sociales: "Esto fue posible gracias a la fortaleza de su madre Thaís y al apoyo de tantos venezolanos y argentinos juntos". En otras informaciones, en opinión del analista financiero Henkel García, la falta de recursos y la inestabilidad interna provocaron que el régimen abriera un poco la economía y han logrado una estabilización, pero en el fondo, del mercado venezolano. Hoy, gracias a esa flexibilización que es incompleta e insuficiente, porque hay que decirlo, pero con solamente ese acto de supervivencia que tuvo que hacer el chavismo, ahorita tú vas a los anaqueles y ves hasta varias marcas. Y ves Producto Nacional hasta compitiendo, que en este caso creo que de manera un poco injusta, con el producto importado. Pero eso lo ves, un cambio total. Eso no ha repercutido, eso quitó presión, eso quizás haya frenado el ritmo de caída. El 2020 es otro análisis distinto y quizás vale la pena meternos en eso. Según el analista, la contracción de la economía venezolana fue tan profunda en 2020, producto de la pandemia y la ausencia de medidas por parte del régimen, que probablemente habrá crecimiento en 2021 ante una mínima reactivación. ¿Por qué menciono todo esto? Porque muy probablemente en 2021 vayamos a crecer, que es muy probable que crezcamos. Y ese crecimiento pudiese comenzar a tener cifras positivas en el segundo trimestre. Lo digo porque es que esto hay que explicarle a la gente de por qué se está creciendo, porque políticamente te van a hacer ver, fíjate, ya el gobierno se está recuperando, esa racha negativa de trimestres decreciendo ya se rompió, y hay que ver el contexto. El segundo trimestre de 2020 fue un trimestre particularmente duro porque comenzamos una cuarentena rigurosa y además no había gasolina. La gente literalmente no se podía mover de sus casas. En otras noticias,
La dotación de insumos y medicamentos a punto de vencerse en el Hospital Universitario Dr. Luis Racetti del estado de Anzoátegui, denunció la diputada de Acción Democrática Oneida Guaipe en medio de la pandemia de coronavirus. Para el Hospital Racetti yo me contentaba porque yo decía, gracias a Dios, que la denuncia se convirtió en realidad. Y cuando vamos a revisar la dotación, lo que nos encontramos es con cajas y cajas de anticonceptivos que se vencen en mayo. ¿Por qué unos anticonceptivos que se vencen en mayo los van a llevar a un hospital tipo 4, que necesita otro tipo de medicamentos y que el hospital también los tiene? Y aprovecho para llamar a esos consejos comunales, a esas personas que tienen todos los días, cuando salen esas cajas con medicamentos vencidos, a satanizar a los directores, a los médicos que están haciendo un esfuerzo para hacer un trabajo, para salvar vidas, a satanizarlos y manifestando que están dotando los hospitales, que se están llevando los medicamentos. El exalcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledesma, recordó que este 4 de febrero, hace 29 años, se inició la tragedia que vivimos en Venezuela con un intento de golpe de Estado. El alcalde escribió en su cuenta en Twitter: y Maduro ofrece elecciones regionales libres a cambio de seguir hasta 2025, o sea, hacerlo natural en democracia a cambio de seguir matando, traficando, robando y martirizando a un pueblo. Pasamos a la materia internacional. Un venezolano y un colombiano murieron este miércoles intentando cruzar la desértica frontera a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar entre Bolivia y Chile. El venezolano, Ricardo Godefroy Araujo, de 69 años de edad, era parte de un grupo de 30 personas y aspiraba a reunirse con su hijo que vive en Chile, según informaron medios de comunicación locales. Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia del coronavirus, el paso fronterizo en esa zona andina se convirtió en los últimos meses en la ruta perfecta para extranjeros indocumentados que quieren ingresar a Chile. A diferencia de la frontera con Perú en Arica, esta zona fronteriza es por su extensión menos custodiada por la policía. Estas muertes deben poner en máxima alerta a las autoridades chilenas. Esta crisis había sido ignorada y ha ido creciendo desde hace 4 años. Los ingresos por pasos no habilitados se han triplicado y ahora tenemos una crisis humanitaria en el norte del país, comentó a medios de comunicación internacionales la representante de la Organización de Inmigrantes Colectivos Sin Fronteras de Chile, Patricia Loredo. El ministro de Salud de Chile, Enrique París, explicó que la decisión de iniciar el proceso de vacunación contra el coronavirus con los adultos mayores de 90 años en ese país respondió a la vulnerabilidad de este grupo de la población ante la nueva enfermedad. Lo más importante es que se vacunen primero los adultos mayores. ¿Por qué motivo? Porque son ellos los que caen más enfermos, son ellos los que mueren en mayor proporción, son los que se hospitalizan en las unidades de tratamiento intensivo. Así que vamos a mantener nuestros criterios de criticidad. Como hemos dicho, el lunes próximo vamos a ir publicando los calendarios a futuro. Y obviamente que en esos grupos se incorporarán otro tipo de funciones que no están todavía publicadas. Yo sé que hay mucha inquietud por los bomberos, por los profesores, todos van a ir apareciendo a medida que se vayan publicando los calendarios de vacunación. Autoridades y científicos mexicanos investigan una posible nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 que habría nacido en el occidental estado de Jalisco y que se sumaría a otras mutaciones surgidas en el Reino Unido, Brasil o Sudáfrica. Investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la Universidad de Guadalajara dieron a conocer esta semana que encontraron una variación del SARS-CoV-2 en las muestras de 4 personas contagiadas originarias de esta entidad. Entre tanto, los ecuatorianos acuden este domingo a las urnas con la certeza de que el actual mandatario Lenín Moreno se dispone a dejar el cargo el próximo mes de mayo sin apadrinar abiertamente a ningún aspirante y la posibilidad cierta de una segunda vuelta presidencial. Los estudios de opinión destacan a 2 nombres favoritos entre los 16 que aspiran a la primera magistratura en el país suramericano:
Andrés Arauz, líder de la plataforma Unión por la Esperanza e impulsado por el exmandatario Rafael Correa, y el conservador Guillermo Lasso, un viejo conocido de la política de Ecuador del movimiento Creo, quien fue ministro de Economía durante la crisis financiera de 1999, exgobernador de Guayas y la provincia de Guayaquil. En opinión del candidato a la Asamblea de Ecuador por el movimiento Creo en Quito, Francisco Mendoza, Ecuador se juega este fin de semana el futuro de cara a los próximos 20 años y está entre las alternativas del socialismo del siglo XXI y el progreso del país. Hay esos dos caminos para el Ecuador. Por eso yo siempre digo, nos estamos jugando no 4 años, sino el futuro de varias generaciones. Y quizás por ese hastío en la política que tenemos hoy en día, hay muchas personas que no lo ven así. Entonces tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que ser muy responsables, por un lado. Y por el otro lado, Pedro, involucrándome en política, que es algo que nos falta a los liberales quizás. En España, la reina Leticia hizo un llamado este jueves para que los cargos públicos, los agentes sociales y la ciudadanía refuercen su atención a los enfermos con cáncer en el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad ante la pérdida de atención sufrida durante la pandemia, tras advertir que es una necesidad más urgente que nunca. Doña Leticia apremió a todos los sectores a abordar este reto durante su intervención en el 10º Foro contra el Cáncer, celebrado en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, donde ha estado acompañada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente de esta entidad, Ramón Reyes. ¿Verdad, Ramón? Desde aquel foro, el 9º, en el que hablábamos del impacto económico en las personas diagnosticadas de cáncer. 12 meses después de aquella reunión, el desafío es mayor y la necesidad de dar respuesta a la situación que viven los pacientes oncológicos es más urgente que nunca. Estamos aquí para poner sobre la mesa este asunto y para llamar la atención de los medios de comunicación, de los responsables de la administración, de los diferentes agentes sociales, de la sociedad en general, sobre algo que no puede esperar. El Kremlin dijo no estar dispuesto a debatir con sus socios occidentales las decisiones judiciales de los tribunales rusos ni la aplicación de las leyes rusas a los manifestantes de las protestas en apoyo al líder opositor ruso Alexei Navalny. Lo repito, no tenemos ninguna intención de tomar en cuenta las declaraciones sobre temas relacionados con la aplicación de nuestras leyes, a los que las violan, ni tampoco las que se refieren a los veredictos en nuestros tribunales, señaló hoy en su rueda de prensa diaria el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Pasamos a la materia económica. Los principales índices de Wall Street subieron este jueves cuando los inversores buscaron las ganancias corporativas y las señales de progreso en un paquete de alivio de la pandemia después de que los datos sugirieran que el mercado laboral se estaba estabilizando. El informe del Departamento del Trabajo mostró que 779,000 estadounidenses presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo la semana pasada, menos de 812,000 en la semana anterior, cuando las autoridades comenzaron a flexibilizar las restricciones relacionadas con la pandemia en las empresas. Por su parte, los demócratas en el Senado estaban listos este jueves para dar un primer paso hacia la propuesta de alivio COVID-19 de $1.9 billones del presidente Joe Biden en una sesión maratónica destinada a superar la oposición republicana al paquete. Los precios internacionales del petróleo seguían en alza. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $56.27 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $58.82. Pasamos a la materia deportiva. En su primer partido dentro del Mundial de Clubes que se disputa en Qatar, el club mexicano Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León venció al Ulsan Hyundai de Corea del Sur 2-1 y se medirá en semifinales al Palmeiras de Brasil. Los mexicanos se vieron presionados e iban perdiendo, pero un doblete del goleador francés André-Pierre Gignac dio la victoria al equipo dirigido por Ricardo Tuca Ferretti. En el segundo encuentro de la jornada,
El Al-Ahly de Egipto hizo valer la renta que sacó en el primer tiempo para vencer al Al-Duhail de Qatar por un apretado 1-0 y se clasificó a las semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.